días, hermanos, hermanas. Les saludamos con el gozo de siempre, agradeciendo a Dios por la oportunidad que tenemos de conectarnos en esta o por este medio, agradeciendo también por la bendición de haber podido celebrar un año más la resurrección de Cristo Jesús, y agradecidos también con Dios por la esperanza que nos da la verdad de su palabra y el poder estudiar, escudriñar lo que está escrito para nuestra enseñanza, dice la Biblia. Siempre es un buen tiempo para meditar en la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el plan perfecto de Dios, cómo Él tiene el control absoluto de todas las cosas, aun cuando a veces no parece que es así. Hay veces en que creemos que el mundo está tan repleto de maldad y de injusticia, y a veces por las circunstancias y por las dificultades que enfrentamos, tendemos a olvidarnos, aunque sea esto brevemente, de que Dios es soberano y que todas estas cosas trabajan de acuerdo al propósito de su voluntad. Así que ha sido una bendición hasta aquí, durante este año, caminar en la presencia de Dios y continuar aprendiendo más en su palabra. Esta vez, dado a lo que acabamos de celebrar, bueno, el día viernes acá tenemos un evento en un parque, un evento en público que año con año nos ha permitido el Señor hacer este evento, y hacemos lo que sería la crucifixión de Cristo Jesús en este parque. Como digo, hablamos y compartimos públicamente de nuestra fe. Entonces, Viernes Santo lo hacemos en este lugar público ahí, y siempre es una bendición porque siempre viene gente de otras iglesias y siempre viene gente a escuchar, gente que están en el parque nada más caminando, y cada año no deja de sorprendernos el Señor, como alguien Dios le va a cambiar la vida a alguien, y a veces a más de uno en esos lugares. Y luego en ese mismo parque el día domingo a las 6 de la mañana tenemos nuestro domingo de resurrección, y igual, o sea, hacemos 2 servicios, uno a las 6, uno a las 9 de la mañana, y es una tremenda bendición porque hay una cantidad de gente que van al parque ese día y están ahí sentados escuchando la predicación del Evangelio. Entonces, dado a eso, hacemos un mensaje especial, obviamente, para lo que es Viernes Santo y lo que es Domingo de Resurrección. Este año ha sido, en verdad, un año de contrastes, una tremenda bendición, por encima de todo, la grande bendición de saber que Dios está con nosotros. Y en estos eventos, de verdad pudimos ver la mano de Dios con nosotros y el mover de su Espíritu, y en los testimonios que escuchamos después de cómo Dios usa su palabra para cambiar la vida de una persona, la eternidad en la vida de una persona. Entonces, en base a eso, estos mensajes especiales que preparamos para estos eventos en particular, quisiera tomar la mitad de uno de ellos, de lo que fue Viernes Santo, y luego el día de siguiente, miércoles, lo que hacemos es compartir y meditar un poquito acerca de la resurrección. Ok, ahora ya celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué vamos a hacer el resto del año con esa gran verdad? Entonces, les quiero pedir, por favor, que, abusando de su paciencia, que me acompañen. Vamos a leer las 2 partes de este gran texto en la Biblia. Vienen estos 2 textos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, y luego capítulo 24. Y quiero mirarlo esto a la luz de una verdad tan corta, pero tan poderosa. Así está escrito, es el título de nuestro mensaje ahora. Así está escrito. Y quiero primero darles una manera de que podamos meditar un poquito acerca de lo que sucedió ese Viernes Santo cuando Jesús colgaba en la cruz. Y luego ya hablamos de la resurrección. Ahora vamos a ver, ¿ahora qué? Jesús resucitó, se apareció a muchos hermanos, a los apóstoles, luego a Pablo, a Pedro, a Santiago, y después la Biblia nos dice, fue ascendido al cielo y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y ahora qué pasa con nosotros? ¿Qué vamos a hacer con eso? La iglesia en el primer siglo nació, la iglesia
después de la resurrección de Cristo Jesús y por esa promesa del Padre que había dicho que iba a enviar su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba ya trayendo, dice, cada día a la iglesia quienes habían de ser salvos. Y vemos el nacimiento de la iglesia, capítulo 1, capítulo 2 en el libro de los Hechos. Y en la iglesia, de ese momento en que la iglesia ya es compactada con los 120 que están en el aposento alto, de ahí inicia el primer mensaje. Pedro habla y comparte y se centra y se enfoca precisamente en la resurrección de Cristo Jesús. 3,000 personas vienen, de 120, una iglesia que crece a 3,000 y tantas personas. Y después, ¿qué? Después vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a comenzar a mover a estos hombres, Pedro y Juan, y después eventualmente Esteban, y después de Esteban, Saulo, que va a tener este encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, y después va a dejar de ser Saulo y va a convertirse en el apóstol Pablo, y van a tomar este mensaje de la predicación del Evangelio con el enfoque principal como piedra angular, la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, quiero que consideremos estas dos cosas porque hay mucho que meditar acerca de esto. Pero vamos a ir primero delante de Dios, que nos dirija en el estudio de su palabra, que nos guíe por su Espíritu Santo para que su palabra encuentre un lugar amplio en nuestro corazón donde pueda anidarse y después pueda rendir fruto. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias esta mañana por el privilegio que tenemos, Dios, de reunirnos en tu nombre, por el privilegio, Señor, de estar congregados en el nombre de Cristo Jesús para escudriñar tu palabra. Señor, mientras consideramos estas grandes verdades, por favor, habla a nuestro corazón, enséñanos, Dios, y recuérdanos que aun cuando las cosas parezcan tan difíciles y tan pesadas, hay un Dios en el cielo que se recuerda, que nos recuerda. Un Dios que no solamente nos recuerda, pero que nos ama y que va a cumplir todas las cosas así como está escrito. Bendito sea tu nombre, te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como trasfondo, vamos a ver la crucifixión de Cristo Jesús en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer del verso 32 en adelante. Ya saben, tomaron a Jesús en el jardín de Getsemaní, lo llevaron ante el sumo sacerdote, después ante Pilato, y todas estas cosas que dicho sea de paso, no solamente era ilegal, pero era incorrecto tratarlo así, de esa manera. Van los líderes religiosos a sobornar a testigos para que digan mentiras acerca de Cristo Jesús, y con todo eso lo van a condenar. Lo entregan a Pilato. Pilato dice que no encuentra nada malo en él, que solamente lo van a castigar y lo va a soltar. Los líderes religiosos amenazan a Pilato, dice: si lo sueltas no eres amigo entonces de nosotros, y temen ellos que se vaya más bien teme Pilato que vaya a haber una insurrección. Entonces decide soltar a Jesús en las manos de los líderes religiosos, que ya han decidido que lo van a llevar a crucificar. Y Pilato, entonces, de una manera muy hipócrita, se lava las manos y dice que él está libre de la sangre de este hombre. Lo entrega a los líderes religiosos, lo llevan los soldados romanos hacia Golgota, a este monte, el Calvario, como se conoce, y lo van a crucificar ahí. Pero aquí tenemos el recuento de ese evento, el evento histórico más grande en toda la historia, el día en que Jesús muere entre el cielo y la tierra colgando en una cruz. Y vamos a ver estos acontecimientos, pero va a haber algo en específico que quiero enfocarme. Les voy a dar esto que de más es conocido por la mayoría de nosotros, pero quiero que concentremos en esto que les voy a mencionar enseguida. Dice que llevaban a Jesús ahí y también llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser crucificados. Iban a morir en la cruz también. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, o el Golgotha, o el Calvario, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la gracia de Dios. Este es el Hijo de Dios que vino del cielo a la tierra, el Hijo de Dios sin pecado, el que Isaías nos dice que por su llaga fuimos curados, sanados.
el que no cometió pecado y aún así llevó en sí los pecados de toda la humanidad. Este es el Hijo de Dios, y colgando en la cruz lo único que va a estar pensando: Padre, perdónalos. Porque no saben, la palabra no saben quiere decir en realidad porque no tienen un entendimiento claro de lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces allí van a poner a Jesús, le van a clavar esos clavos en sus manos y en sus pies, le van a perforar su costado con la lanza, le pusieron una corona de espinas sobre la cual golpearon con un palo, con un bastón. Le han destruido su espalda. Los historiadores que escriben acerca de eso dicen que era posible verle sus pulmones, la carne que le habían arrancado de su espalda. Ese látigo que al caer arrancaba la misma carne de su espalda. Podían mirar sus huesos. Le han golpeado, su cara ha estado hinchada a más no poder. Ha sangrado toda la noche. Lo han mantenido golpeando, lo han mantenido atado, lo han mantenido en ese lugar toda la noche y ahí sin dormir y con ese horrible dolor lo van a sacar cargando una cruz que alrededor de 90 a 100 libras era lo que pesaba la parte que atraviesa la cruz, que el soporte donde iban a crucificarlo. Desangrado, golpeado, sin dormir, sin comer, lo van a llevar al lugar de la calavera, al monte Calvario, a crucificarlo. Y lo único que dice: perdónalos. La gente se ríe de él, se burlan de él. Si eres el Cristo. Por eso quiero compartir esto, porque es tan importante que escudriñemos la palabra de Dios para entender lo que está escrito. Si eres el Cristo. Obviamente cuando dice si eres, es quiere decir porque no eres el Cristo no te salvas. Porque si tú eres en verdad el Cristo, te salvarías a ti y nos salvarías a nosotros. Claro que los va a salvar, no a él, pero a aquellos que depositen su fe y su confianza en Cristo Jesús. Claro que no se va a salvar a sí mismo, porque él vino del cielo a la tierra en una misión de rescate. La Biblia dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no se puede salvar a sí mismo porque él nunca estuvo perdido. Vino a buscarnos a nosotros. Y no porque no sabía dónde estábamos, vino a encontrarnos, vino a rescatarnos, vino a ofrecernos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Vino a tomar nuestro lugar en la cruz, su muerte en sustitución por nosotros los pecadores. Cada cual se apartó como oveja, dice, cada cual agarró por su camino. No hay uno justo, no, ni siquiera uno, la Biblia dice. La paga del pecado es muerte. Teníamos esa condena de muerte sobre nosotros, de la cual no nos podíamos salvar. Si Él vino a salvarnos es porque nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Y está a punto de cumplir esa misión, está a punto de hacer la voluntad de su Padre, orando en el jardín de Getsemaní con esta agonía, con esta angustia. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La victoria en la cruz la ganó Jesús en el jardín cuando estaba de rodillas, haciéndose humilde. Filipenses dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo más importante para él era cumplir la voluntad de su Padre. Él con sus propias palabras dijo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado nunca solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Y ahí en ese viernes histórico, ante los ojos de la incredulidad de esta gran multitud de personas, ante la burla, ante el escornio, ante el ridículo, semidesnudo colgando en esa cruz, va a morir el Salvador del mundo,
el que creó todo lo que existe. Ironía de ironías, el creador de todo lo que existe, el dador de vida, el que sustenta la vida, en cuya mano la vida de cada uno de los seres humanos está. Él mismo colgando en la cruz, a morir como un criminal, para pagar una deuda que él nunca tenía, que él nunca fue suya. Vino a pagar una deuda que nosotros nunca podíamos pagar. Vino a tomar nuestro lugar, vino a morir por nosotros. El castigo de nuestra maldad cayó sobre de él, dice Isaías 53. Los malhechores, uno dice, si eres el Cristo. Obviamente lo que está vociferando y expresando es su ignorancia de las Escrituras. Y no es para menos, es un criminal que está a punto de ser ejecutado por sus crímenes. ¿Qué fue lo que hizo? Mató, violó, robó, qué sé yo. Nadie sabe, pero él tenía que morir porque él era un criminal. Pero dice que había otro allí, otro criminal también, que le reprendió a este que hablaba y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Algo ha sucedido en el corazón, en la mente y en el corazón de este otro criminal. Jesús está colgado en medio de los dos. Y mientras el otro se burla, mientras el otro reclama, mientras el otro grita, el otro lado le está hablando a su compañero, el otro criminal, y le dice, tú mereces morir, nosotros merecemos, este es el castigo de nuestra culpa. Pero ¿qué mal hizo él? Él no cometió ningún mal. Ese criminal, cuando salió en el camino a Gólgota, en el camino al monte de la calavera, al monte Calvario, él sabía que en ese día su vida iba a terminar porque iba a morir como un criminal. Él sabía, y no solamente sabía que iba a morir, sabía que lo merecía. Pero hay algo maravilloso aquí que tomó a todo el mundo por sorpresa, me imagino. Porque en ese momento, cuando dice, tú ni siquiera tienes temor de Dios, nosotros debemos pagar de esta manera, pero él no, porque no hizo nada. Y luego dijo una conversación entre este criminal y Jesús, que tiene que ser la conversación más hermosa de toda la historia. Entre un criminal y el Hijo de Dios sin pecado. Vean esto. Escuchen lo que le dice. A su compañero le dijo, nosotros justamente padecemos, pero él ningún mal hizo. Y entonces se dirige a Jesús en el verso 42 y le dice, Señor, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es todo. ¿Cuánta teología hay en este verso? Acuérdate de mí. Si entendemos correctamente, el hombre a su derecha, el hombre a su izquierda van a morir. El hombre en el centro también va a morir. Pero hay algo que este criminal entiende de ese que está colgando en la cruz en el centro, que tenía que haberle enseñado una gran lección a todos. Porque este hombre en ese momento ha recibido, no sé, lo sabía antes, no lo sé, pero si de alguna manera lo supo es por la revelación del Espíritu, bajo la convicción del Espíritu, llegó a la conclusión verídica de quién es este que está colgando en el centro, en esa cruz. Porque dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Cómo se puede acordar de él si Jesús también va a morir en ese mismo día? ¿Qué está diciendo? En todas estas cosas él está hablando y está diciendo, también estás aquí y vas a morir como nosotros, pero la muerte no te puede detener. Pero no vas a permanecer en la tumba por siempre. De alguna manera este criminal sabía que Jesús iba a resucitar. Y no solamente sabía que Jesús iba a resucitar, lo cual es un acto de poder sobrenatural, pero también sabía que este que estaba en la cruz, en el centro de los dos criminales, no solamente iba a morir, iba a resucitar, pero este hombre es un rey. Y cuando resucitara en un tiempo en el futuro, habría de venir y tomar su reino. Mira lo que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y aquí una de las más dulces respuestas que jamás hayan salido de los labios de Jesús. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero, como digo, repasar estas cosas en este tiempo porque hay una gran enseñanza. Hay un serio contenido teológico en estos dos versos. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y no solamente que estarás, pero estarás conmigo. Hoy. Este hombre nunca fue a la iglesia. A ver, explíquenme eso. Jamás siquiera se menciona aquí que oró para decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú eres el Salvador del mundo. No dijo nada. No tuvo tiempo para una oración. No tuvo jamás tiempo de ir a la iglesia. O a lo mejor se asistió a una sinagoga, qué sé yo. A lo mejor nunca siquiera se presentó a dar una ofrenda. Nunca fue bautizado. Nunca se hizo miembro de ninguna iglesia. Seguramente nunca te tomó el tiempo de comprar lo que hasta ese tiempo se conocía como las Escrituras, en un rollo donde pudiera leer. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es el significado de esto? Una sola respuesta: la maravillosa, increíble gracia de Dios, que encuentra al hombre pecaminoso en la peor condición de su vida. Y cuando ese hombre en su corazón cree que Jesús es quien dijo que es, las cosas para esa persona van a cambiar para siempre. Señor, acuérdate, aquí no dice Señor, pero en realidad le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué entendió este hombre colgando en esa cruz? ¡Qué gran mensaje! Y es bueno en realidad considerar este mensaje porque espérate, ¿cuántas veces tú y yo hemos estado en situaciones tan difíciles que pensamos que a Jesús ya no le interesa? Como que Dios se olvidó de nosotros, ¿no es cierto? Y el agobio y la angustia y todo ese pesado a cargar de nuestras culpas y del pecado y de todas estas cosas que nos van aplastando y nos van ahogando, y aunque queremos hablar y no podemos, porque en nuestra manera de ver las circunstancias alrededor de nosotros creemos que Dios se olvidó de nosotros. Déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús que no solamente en el cielo hay un Dios que te ama, pero hay un Dios que se acuerda de ti. Hay un Dios compasivo, hay un Dios de gracia, hay un Dios de misericordia que espera a que el pecaminoso hombre, a que la mujer, a que todos nosotros malvados, impíos, en algún día nos arrepentamos de nuestra maldad y clamemos a Él y decir: Señor, aquí, con un nudo en la garganta, y levantar nuestras manos al cielo y: aquí, acuérdate de mí. ¿Qué evento histórico tan más importante? Mira lo que sucede después. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Claro, después de los hechos, ahora en una manera hipócrita, simulando que se habían arrepentido. No, nadie se arrepintió. Solamente uno, un criminal que estaba muriendo, crucificado a un costado de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y digo, esto es pero tan importante. Tan importante.
Porque en el diario vivir tenemos que recordarnos de esto. Ahora les dije, eso es como trasfondo histórico nada más, porque lo que quiero también es que pasemos al otro capítulo, al capítulo 24. Y en el capítulo 24 nos dice que este es el primer día de la semana, el domingo. Jesús murió el viernes, fue sepultado, estuvo el viernes, estuvo parte del viernes, estuvo el sábado, estuvo parte del domingo, que es el tercer día, en la mañana, muy de mañana, nos dice aquí, al tercer día, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres van a ir a la sepultura y van a buscar el cuerpo de Cristo Jesús, porque no tuvieron tiempo de ungirlo con estas especias aromáticas como era la costumbre de los hebreos. No lo pudieron hacer porque era tarde y ya estaba comenzando el día de reposo. Pero cuando llegaron al sepulcro, descubrieron que la piedra que cubría la puerta había sido removida. O la piedra que servía de puerta, más bien, había sido removida. Y miraron a unos varones con vestiduras resplandecientes y ellos les dijeron, ¿por qué buscan aquí? No está aquí, resucitó tal como los dijo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Vayan y díganle, dice, a todos que Él ha resucitado. En ese acontecer y todo eso, el capítulo 24, verso 13 dice así: He aquí dos de los discípulos, iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, como unas 7 millas. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Imagínate, ahí van estos dos amigos derrotados, desanimados, desahuciados completamente. Es como que... Y es como Jesús va a venir, se va a acercar a ellos, como si en alguna manera Jesús les dijo, ¿puedo caminar con ustedes? Y les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dice, ¿qué cosas? El gran sentido del humor de nuestro Señor. Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es al tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, muy de mañana quiere decir. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Nota que hay cierto toque de incredulidad, ¿no es cierto? Y de sarcasmo. Y fueron y no lo encontraron y ahora vienen diciendo que ángeles les hablaran. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Jesús, no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, número 1, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y número 2, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Cristo aquí quiere decir el Mesías. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciese estas cosas? Y vean esto, la paciencia, la gracia, la compasión de nuestro Señor. Y comenzando desde Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Quiere decir aquí que el Señor fue hasta el principio de la Biblia. Me imagino que está hablando y diciéndoles,
¿No se acuerdan de esta escritura que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Sí. ¿Y no se acuerdan que hay una parte donde dice hagamos en plural? Sí. ¿Quién estaba hablando? Pues el Padre y el Hijo y el Espíritu. ¿Y quién es el Hijo? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cada libro que les decía, ¿no escucharon acerca de Moisés cuando tuvo este encuentro y le dijo, dime cuál es tu nombre para que si me pregunta Faraón le diga, ¿quién me ha mandado? Y le dijo, yo soy el que soy. ¿Se acuerdan de esa? Sí. ¿De quién cree que estaba hablando allí? ¿Quién es el que habla? ¿Era la zarza? No. ¿Quién hablaba? Y les va enseñando todas las escrituras que hablaban de él, dice aquí. Cuando llegaron al Salmo 23, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién crees que es el buen pastor? ¿Quién es el buen pastor que da la vida por sus ovejas? Es decir, los llevó por las escrituras, pasaje tras pasaje de los pasajes que hablan de él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Las cosas se están poniendo interesantes. En el momento que él tomó el pan y lo bendijo, en ese momento algo estaba pasando que ellos comenzaron a mirar. Aquí hay algo muy especial. Entonces, dice, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y cuando ya no estaba, ellos uno al otro comenzaron a decirse, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Acuérdate, ellos mismos dijeron, ya se está haciendo de noche. No les importó, se levantaron, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Este es Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mira mis manos y mis pies, yo mismo soy. Tócame, véanme. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tienes aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ya sabemos. Entonces que al Señor le encanta el pescado y le encanta la miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, aquí va lo bueno, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, en toda la Biblia, porque hasta ese tiempo es lo único que tienen. No hay Nuevo Testamento. Es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la palabra. Entonces, verso 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
¿Cuántas aplicaciones prácticas podemos recoger de este texto? Primero que nada, el Señor, como si en esta forma maravillosa les dice, ¿me permiten que camine con ustedes? Nota, Él es el Señor, Él es Dios. No impone, no demanda, no es arbitrario, es todo un caballero. ¿Me permiten que me una a su conversación? La primera cosa que tenemos que preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que saliste y caminaste con el Señor? Porque Él está, ahora como creyentes ya sabes que Él está no solamente en ti, pero tú también estás en Él. Y Él quiere caminar contigo todos los días. La realidad es que muchas veces te levantas y comienzas tu día y poco te interesa que el Señor está contigo. Y trata de mirarlo en una manera real. Que estés allí durante todo el día haciendo tus negocios, tus asuntos, lo que hagas. Y que el Señor está contigo. Y como dicen en Panamá, de cantagallo a cantagrillo, desde el amanecer al anochecer. Y nunca nos dio la gana de preguntarle, Señor, ¿tienes algo que decir? No. Y ahí está callado, esperando por una oportunidad para hablarnos. ¿No sería maravilloso que aprendiéramos de una manera más real, de una manera más tangible, a despertarnos todos los días a la realidad de, gracias Señor que me permites despertar a este nuevo día? ¿Qué vamos a hacer hoy, Señor? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué me vas a permitir que estos ojos vean? ¿Me permitirás que te sirva en algo? ¿Usarás mis manos? No tenemos tiempo para eso. Él les dice, ¿de qué cosas están hablando? Ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Es todo lo que sabes de Jesús? ¿Qué sabes de Jesús? ¿Es para ti solamente un profeta? ¿O es Jesús el que murió? ¿Cuántas personas que se llaman a sí mismos cristianas y sin embargo adoran a un Jesús que está colgando en una cruz, así, flaco y derrotado? ¿Ese es el Jesús que conocen? Imposible, ese Jesús no puede hacer nada por ellos. Ese no es el Jesús de la Biblia. En el libro de Apocalipsis dice que cuando Juan vio esta revelación de Cristo Jesús y lo miró y el resplandor era más fuerte que el sol en su plenitud, y cayó, dice, muerto como muerto a sus pies, hasta que él puso su mano en él y le dijo, no tengas miedo, yo soy el alfa y el omega. ¿Cuántas veces te dejas llevar por la apariencia y sientes que todo ha sido, más bien que has perdido esperanza en todo? ¿Cuántas veces tenemos este mismo problema cuando el Señor les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Cuántas veces lees la Biblia y no crees lo que está escrito, en verdad? Porque si lo crees y lo creo, lo leo y lo aplico, lo leo y lo aplico, lo leo y lo aplico, lo leo y lo vivo. Pero si lo leo y nada más es lectura para mi cerebro, entonces es como no creer. ¿Cuántas veces el Señor nos tendría que decir a nosotros, ¿por qué eres insensato? ¿Por qué eres tardo de corazón para creer lo que yo te estoy hablando? Perdón, pero es que no le hemos dado la oportunidad de que nos hable. En tus ocupaciones diarias, ¿cada cuánto te tomas la tarea de leer desde Génesis hasta Apocalipsis para que tengas claro el sentir, el corazón del Señor y para que estés en esa intimidad? Y entre más escuchas, entre más aprendes, entre más oyes, entre más el Señor se revela a ti, entre más real el Señor, más profunda tu fe, más profundo tu caminar.
¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a ese Señor? Y vuelvo y repito, ya sabemos que está en nosotros y nosotros en Él. Dice que nos mantengamos en Él. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, en esta conversación? Porque tu oración es eso, es una conversación con Dios. No es una lista de peticiones, no es una lista de mercado. Y esto, y dame, y dame, y dame, y dame. No, eso no es oración. Oración es, Señor, estoy tan agradecido por la vida que me has dado, Señor. Estoy tan agradecido que me conoces mejor que yo me conozco y que me has proveído de todo lo necesario. Y, Señor, es tanto mi amor por ti que la verdad no quiero decir nada. Esta vez quiero escuchar lo que tú tengas que decir. Había un canto maravilloso, no sé quién lo cantaba originalmente, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, ¿me permites este día escuchar solamente de ti? Caminemos. Ya hay cosas que estamos haciendo en la iglesia, pero no es lo mismo que abrir las Escrituras y encontrarnos cara a cara con eso. Este libro no es un libro de texto cualquiera. Esta es la palabra viva y eficaz. Cómo me encantaría que tú y yo tengamos esa experiencia en lo profundo de tu dificultad, en lo más oscuro de tu dolor, en lo más fuerte de tu depresión. Que te quedaras callado y pudieras escuchar al Señor que te diga, paz a ti. Y no querer abrir tus ojos por temor a que se acabe este maravilloso encuentro personal con Cristo Jesús. Oh, el privilegio que un día vamos a tener de estar en su presencia y llegar a verlo cuando nos reciba y ponga sus manos alrededor de nosotros para darnos la bienvenida al cielo. Y el momento de acercarse a nosotros, mirar las cicatrices en sus manos y recordar que fue por mí y fue por amor. Que Dios nos ayude a que ya pasó domingo de resurrección, pero que no quedó en ese solamente domingo hasta el próximo año. Que crezca en nosotros ese sentir, esa necesidad, esa sed por su presencia, esa sed por su palabra, esa necesidad de su poder, ese agradecimiento por su provisión, esa paz que viene por su protección. Que estemos ansiosos de comenzar el nuevo día sabiendo, Señor, ¿y a dónde vamos hoy, Señor? Qué grandes maravillas tienes para nosotros hoy, Señor. Pero por favor, si es que acaso digo más de lo que debo, Señor, por favor, ayúdame a mantener mis labios cerrados para escuchar la dulce voz de mi Señor. Caminemos, Señor. Quédate más tiempo conmigo. Que nunca se va, entiende eso. Pero ¿cuántas veces pensamos como el Señor se fue? No. Que nos des un celo, Señor, por tu palabra, para que así como está escrito, así es como lo creemos, así es como lo vivimos, así es como lo aplicamos. Y mientras esas cosas llenan nuestro corazón y nuestra mente, que nuestra boca predique, que nuestra boca proclame, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese por los pecados de toda la humanidad. Pero en el nombre de Jesús, permítame decirles que mi Cristo está vivo, resucitó de los muertos, la muerte no lo podría detener, la sepultura no lo pudo derrotar. Satanás no lo pudo detener. Él está vivo. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que seamos testigos de estas cosas donde quiera que vayamos. No sé dónde te encuentras con el Señor en esta mañana, pero en el nombre de Jesús yo quiero orar. Para que si te encuentras en esa situación de que has vivido como un insensato y como una persona tarda de corazón para creer, que en el nombre de Jesús tus ojos sean abiertos, que las escrituras sean abiertas a tu corazón y que puedas leer y que puedas decir, así está escrito y así fue necesario. Mi Cristo vive.
pero para que puedas caminar con Él, para que puedas escuchar su voz, para que puedas ver sus manos y para que puedas ver las cicatrices, es necesario que tengas una relación personal con Él. No de oídas, sino porque lo conoces personalmente. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias por estas cosas que fueron escritas y cumplidas al pie de la letra como están escritas. Es mi oración, Señor, que si hay una persona escuchando en este día que no te conoce, que vaya a descubrir la dulzura de tu presencia. Oh, la paz que viene con el perdón de nuestros pecados. Que tan solamente cuando podemos decir, creemos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, que murió por mis pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Que si hay una persona que no ha experimentado el gozo de la salvación, que este sea el día. Que clamando a ti, diciendo, creo en Jesús, que es mi Señor y mi Salvador. Y que todos juntos, Señor, como iglesia, aprendamos a pedirte que no te vayas, que te quedes, que nos des el privilegio de caminar contigo, de escuchar tu voz, de seguir tus pasos, de servirte todos los días de nuestra vida, siendo testigos de lo que tú has hecho en nosotros, a todo el mundo que nos conoce. Pues te pedimos estas cosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.